Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio nace en Toledo el 23 de noviembre de 1221. Era hijo de Fernando III de Castilla y León, el Santo, y Beatriz de Suabia, nieta de Federico II de Alemania. En 1252 sucede a su padre como rey de Castilla y León a los 31 años. Ya en vida de su padre participa en notables acontecimientos como la sumisión del reino musulmán de Murcia en el año 1243 mediante un pacto con su rey moro Aben Hud, por el que los castellanos ocupan varias fortalezas y perciben la mitad de las rentas públicas, quedando el resto del territorio en la misma situación anterior. Contemporáneos suyos son rey Jaime I y Pedro III el Grande en la corona de Aragón. En el reino de Portugal, Alfonso III y don Dionís. En el reino de Navarra, Teobaldo I y II, Enrique I y Juana I. En el reino moro de Granada, Muhammad ben al-Ahmar. En el reino moro de Granada, Muhammad ben al-Ahmar y Muhammad II. En el reino de Francia, Luis IX el Santo y Felipe III el Atrevido. Y en el pontificado, 10 papas desde Inocencio IV a Martín IV. La tarea más ambiciosa del rey fue su aspiración al Sacro Imperio Romano Germánico, proyecto al que dedicó más de la mitad de su reinado. Los Stauffen eran la última familia que había ostentado la titularidad del imperio, de la que descendía por línea materna Alfonso X. Junto al rey sabio apareció otro candidato al Sacro Imperio, el inglés Ricardo de Cornualles. En el año 1253, los 7 grandes electores del emperador no unificaron su decisión y durante varios años el imperio estuvo vacante, ya que ninguno de los 2 candidatos consiguió imponerse. Finalmente, en el mes de septiembre de 1272, Rodolfo de Habsburgo fue elegido emperador y en mayo del año 1275 ya, Alfonso X renunció definitivamente al imperio ante el Papa Gregorio X. Los últimos años de su reinado fueron especialmente sombríos. Desde 1272, un sector de la alta nobleza se enfrentó al monarca. Además, tras la muerte en 1275 del infante Fernando, primogénito de Alfonso X, desde el año 1272 un sector de la alta nobleza se enfrentó al monarca. Además, tras la muerte en 1275 del infante Fernando, primogénito de Alfonso X, se abre un disputado pleito de sucesión en el que los hijos de este infante, los llamados infantes de la Cerda, Alfonso y Fernando, pugnaron por la sucesión a la corona con el infante Sancho, segundo de los hijos de Alfonso X. Finalmente fue este último, Sancho, quien accedió al trono. Alfonso X fue hombre político y hombre de letras. Su reinado fue un periodo de intensa actividad
científica y literaria, impulsada y dirigida por el propio rey. Su corte se convirtió en centro de cultura y aprendizaje que atrajo a estudiosos de distintas ramas del saber. El monarca reunió a un importante grupo de sabios hebreos, musulmanes y cristianos que, continuando la obra de traducción y compilación iniciada un siglo antes en la Escuela de Traductores de Toledo, realizaron una importante tarea científica y trasvase del saber oriental a Occidente. Alfonso X dio tal impulso a la lengua castellana que la convirtió en lengua oficial, la usó en todos los documentos y en la redacción de sus obras históricas, jurídicas y científicas. En lengua gallega compuso las Cantigas de Santa María, poesía lírica del que continúa el tema marial frecuente en la época. Pero no solo fue el impulsor de la lengua castellana, sino en gran parte su creador. Fijó las grafías y amplió y flexibilizó la sintaxis con la creación de nuevas conjunciones que aportaron variados matices a la frase. Debido a la variedad de asuntos que trata, el vocabulario se enriqueció y capacitó para la exposición en la lengua castellana. Repeat. En el terreno económico, Alfonso X facilitó el comercio interior en su reino mediante la concesión de ferias a numerosas villas y ciudades. El rey estableció un sistema fiscal y aduanero avanzado que potenció los ingresos de la hacienda regia. La más conocida disposición del rey sabio en asuntos económicos fue el reconocimiento jurídico del honrado Consejo de la Mesta, institución aglutinadora de los intereses de la ganadería trashumante del reino. Una de las facetas más importantes de su reinado fue su labor legisladora, indisolublemente ligada a la recepción en Castilla y León del derecho romano a través de los estudiosos que regresaban de la historia de glosadores de Bolonia. Bajo su impulso se organizó un formidable corpus de textos jurídicos, tanto doctrinales como normativos. Las grandes realizaciones del monarca en el campo de la cultura le merecieron con justicia el apelativo de El Sabio. La nota más singular de su empresa cultural fue su vinculación simultánea a Oriente y Occidente. Con él se desarrolló en la Corona de Castilla una cultura de síntesis, en la que entraban ingredientes tanto cristianos como musulmanes y judíos. Ya en el año 1284 moría en Sevilla el rey Alfonso X de Asturias, de Castilla y de León, que 63 años antes había nacido en Toledo. Si la actuación de Alfonso como monarca fue con frecuencia discutida y hasta censurada, su labor como mecenas de las ciencias y de las letras le valió con razón el sobrenombre de sabio, y así se le conoce universalmente desde la Edad Media, y aún más al entroncar su saber con la línea del humanismo renacentista. El rey Alfonso X manifestó siempre su predilección por Toledo, que consideraba el centro del mundo científico de su época. Por ello,
tomó el meridiano que pasa por el castillo de San Servando como punto de referencia para las mediciones de sus tablas astronómicas y lo hizo en el observatorio que él mismo fundó en el propio castillo, donde se reunían los traductores de las obras científicas. Se puede decir que la Escuela de Traductores de Toledo tuvo una segunda etapa de esplendor vinculada a la figura del rey toledano. Viene después el empujón del Alfonso el Sabio. Su obra en la Escuela de Traductores de Toledo es un ingente esfuerzo de recopilación y divulgación cultural, impulsado en este último aspecto por el uso de la lengua vulgar. Y si al rey corresponde el valor de la iniciativa y de la dirección, y hasta en algunos casos la labor personal de corrección, su obra no puede concebirse más que como fruto de su equipo de traductores, refundidores y especialistas. A Toledo acuden en tiempos del rey sabio los de ciencia de las tres culturas, o de las tres religiones, mejor dicho. Productos de esta colaboración son las obras históricas, astronómicas y científicas que, procedentes de la cultura oriental, a través de Toledo, se difundieron por toda Europa. La obra de Alfonso X se caracteriza por estar dotada de pretensiones enciclopédicas y por el apasionado cultivo de las lenguas vernáculas. Menéndez Pidal habla de dos épocas de creación. La primera, de entre los años 1250 hasta 60, volcada a la traducción, mientras que la segunda, desde el año 1269 al 84, corresponde a las obras originales como sus dos crónicas o las famosas cantigas de Santa María. En esta última fase, y especialmente en su obra poética, se cree que participó más activamente el rey sabio, aunque por regla general su actuación se limitaba a las tareas indicadas en un célebre pasaje de la General Historia. Así como dixemos, non muchas veces, el rey face un libro, non porque a él escribía con sus manos, mas porque compone las razones de él. Quiere decir, el rey hace el libro no porque él lo escribía, pero porque él quería que se escribiese. Él era el empujón. Y sigue diciendo, él las enmienda e yegua en derecha e muestra la manera de cómo se deben hacer e de se escribe las que él manda. Pero por esto decimos, por esta razón, que él hace el libro. Quiere decir que él controlaba y mandaba qué libro había que escribir o traducir y cómo se tenía que emprender toda la tarea. En las dos obras históricas alfonsíes, son las más importantes, son la Historia de España y la General Historia. La primera de ellas es la Historia de España desde el año 1270 hasta 1275. Este proyecto de escribir una historia de España se convirtió en el objetivo cultural prioritario del monarca, pero al llegar a su capítulo 616 lo abandonó. No obstante, su scriptorium continuó compilando y añadiendo materiales durante años. La historia, hasta el capítulo 616, la historia
hasta el capítulo 616 abarcaba desde la historia romana hasta el reinado de Alfonso II el Casto, y es la parte considerada generalmente como alfonsí. No obstante, es la segunda parte la que con más frecuencia ha atraído la atención de la crítica, porque es en ella donde aparecen los cantares de gesta prosificados que tan importantes son para conocer la épica castellana medieval. La general historia se inicia en el año 1272. Las pretensiones europeístas alfonsíes hacen que el proyecto de la historia española se abandone en detrimento de esta nueva empresa. En ella se relata la historia del mundo dividiéndola en 6 edades, según el modelo de los cánones de Eusebio de Cesarea, revisados por San Jerónimo. Incluye los hechos de Egipto, Asiria, de los reyes de Inglaterra, de Babilonia, Midea, Persia, Egipto, Grecia, Roma y la historia de España anterior al nacimiento de Cristo. La quinta parte está incompleta, así como la sexta, solo pergeñada y que hubiera llegado hasta los padres de la Virgen María. La obra jurídica alfonsí se inspira en el deseo de lograr la paz y unidad nacionales y, como la histórica, está redactada en romance. Las obras jurídicas importantes son, el primero es el Setenario. Es la obra emprendida por Alfonso X, comenzada a ruegos de su padre Fernando III y concluida cuando ya era rey. El libro, con rasgos claramente enciclopédicos, aborda numerosas materias de tipo eclesiástico. La segunda obra importante es el Fuero Real. Este fue redactado hacia el año 1255 y es la única obra legal que llegó a promulgarse en vida del monarca. El propósito del monarca era aquí el de abolir mediante una única obra la multitud de fueros legales particulares castellanos y leoneses. La tercera obra se llama El Espéculo. Significa el espejo. Esta obra ha hecho dudar a la crítica si se trata de una obra borrador de las 7 partidas o de una obra posterior a esta, aunque fue enviado a todas las ciudades para que lo usaran, no se promulgó nunca en la vida del monarca. La siguiente obra importante se llama Las 7 partidas. Es la obra jurídica de mayor importancia de Alfonso X. Fue concebida como un tratado de derecho civil, penal y eclesiástico que regulara todos los aspectos de la vida. Estas partidas fueron sancionadas definitivamente por Alfonso XI en el ordenamiento de Alcalá de Henares en el año 1348 y desde ese momento y en aquellas materias que solo en este cuerpo legal se trataban, se usó comúnmente y se estudió en profundidad y también se hicieron aglosamientos y notificaciones. Especial fama tuvo esta obra por sus títulos sobre los caballeros y el arte militar. Y esta obra, esta sección es la segunda partida.